Queremos presentaros un poquito el libro, pero no podemos hacerlo del todo porque es un thriller y hay muchos aspectos que no se deben abordar durante la presentación. Pero sí que queremos que sepáis un poquito de qué va. Aura Negra, la sinopsis que ponemos en la cubierta del libro dice que en un pueblo remoto de montaña aparece de repente una extraña joven. Es la nieta de Delia, una anciana algo esquiva que apenas tiene relación con sus vecinos y que además se niega a recibirla. Esto desata los rumores y la inquina de los habitantes del lugar que sospechan que la chica esconde algo turbio y en una espiral creciente de tensión agravada por 2 asesinatos, la joven se convierte en el foco del odio y las murmuraciones de un pueblo que tiene un pasado enterrado que, como el de ella, amenaza con salir a la superficie. Esto es un poco el resumen de la historia. ¿Cómo surge esta historia? Pues surge porque tenía la idea de seguir explorando en el mismo tema, no la misma temática, pero sí el mismo estilo que había empezado con Tú no tienes la culpa, que a mí me interesa muchísimo, sobre todo, profundizar en el carácter, en la personalidad y en el alma de los personajes. Lo que más me gusta y con lo que más disfruto escribiendo es adentrándome en esas profundidades. Y quise escribir una historia que también tiene mucho, que es tipo iceberg, ¿no? Ves una cosa que es muy, muy pequeña en comparación con todo lo que hay detrás. ¿Pero hay algún suceso, porque la trama esconde varias tramas, varias historias? ¿Hay algún suceso que sea el clic o que dé chispa? No, la verdad es que la mayoría de las ideas y que luego me llevan a completar la historia surge cuando menos me lo espero y generalmente pues de cualquier noticia que puedes escuchar, no ya en ningún medio de comunicación, sino de alguien que me ha contado algo, de que ha llegado a mis oídos determinada información y a partir de ahí, cuando hay una idea que ya no puedo quitarme de la cabeza y que empiezo a pensarla y a pensar cómo podría ser y cómo pues ya sé que algo está pasando y hasta que no tengo toda la historia en la cabeza no empiezo a escribir. Y con Aura Negra pues fue así, surgió una idea que no puedo decir ahora aquí porque desvelaría mucho, claro. Y dije pues es que esto lo tengo que desarrollar y lo hice en Aura. Lo que sí decíamos, o lo que sí también apuntamos en la cubierta del libro, es que, como ha adelantado ahora, hay una parte de drama psicológico en el sentido de interesarse mucho por lo que sienten, sobre todo las 2 protagonistas, y también que es un thriller rural, decimos. ¿Cuáles son los elementos del thriller? Pues sobre todo que hay un misterio que se ve desde el principio que algo pasa, que es un misterio que además no eres capaz de desentrañarlo en las primeras páginas ni a mitad del libro ni casi llegando hasta el final porque la trama no se desentraña del todo hasta el final, pero tú sabes que algo está pasando, que algo está sucediendo. De hecho hay conflictos paralelos que se van sumando a la trama. Y es un misterio que se va desarrollando en distintas fases y que casi no se sabe su completa resolución hasta el final de la novela. Que con esta novela volvemos un poco a esa búsqueda de la psicología de los personajes, ya lo has comentado, así que es algo que te interesa y siempre está ahí. Y ese remoto pueblo del que hablábamos en la sinopsis es Aura, que en realidad es lo que da nombre a la novela. ¿Por qué te interesa localizarlo en ese pueblo? ¿Qué características tiene para hacer escenario? En realidad con Aura Negra quería jugar un poco, quería también hacer una especie de juego de palabras entre el aura en sí, que puede ser pues, el pálpito, la sensación o incluso la percepción que se pueda tener de una persona, incluso dentro del esoterismo hay quien dice que todos tenemos un aura, no quería ir tan allá, pero sí el aura refiriéndome a eso, pero a la vez Aura en realidad es un sitio geográfico, es un lugar, y Aura es un lugar que puede ser un lugar que está enclavado en una montaña, pero también es un lugar del corazón. Es el simbolismo entre el pueblo, que es un pueblo aislado. La acción se desarrolla en un invierno especialmente crudo, frío, húmedo, con niebla, y es el paralelismo con el corazón y el alma desgarrada de una persona o de ciertos personajes de la novela que realmente están sufriendo muchísimo y que son pues, fríos y desapacibles como Aura. Como el propio espacio o el propio pueblo.
Y claro, en el aura, ya en el título, vemos el negro, vemos la presencia del negro también en las cubiertas. Acabas de hablar del invierno. Todo negro, pero hay luz, hay esperanza. Sí, la verdad es que siempre, también en Tú no tienes la culpa, me gusta pensar que hay un resquicio para la luz y para la esperanza. Me gusta pensar que hasta en las historias más duras, y esta lo es, porque hay conflictos importantes que subyacen, como decía, debajo de lo que no se ve, de las aguas, pero siempre me gusta pensar que realmente hay luz, hay esperanza y que todos tenemos derecho a cambiar, a una vida mejor, a que nos vayan mejor las cosas. Y sí, la verdad es que hay luz en algún momento, sí. Y por último, antes de darle paso a José Luis, es una historia dura, lo dices, compleja. ¿Cómo ha sido el proceso de escribir para ti? ¿Qué ha supuesto terminar? Pues porque estas historias tan duras, cuesta sí abandonarlas. ¿Cómo ha sido tu proceso? El proceso de escribirla ha sido duro. Es verdad, como dices, que es una historia muy compleja, que requería además pues, profundizar mucho en determinados perfiles psicológicos muy duros. Y cuando te acercas tanto a los personajes, porque es verdad que yo me acerco tanto que pienso que son amigos o conocidos, gente que realmente existe, o sea, para mí, durante el tiempo que estoy escribiendo, que a lo mejor tardo más de un año, durante ese tiempo son personas súper cercanas a mí, o sea, sufro con lo que les pasa, con lo que les hago, pero sufro, pero muchísimo, porque realmente es que para mí existen. Y luego es verdad que cuesta deshacerse de ellos y decir, bueno, pues ya está, esta historia ha terminado. También es difícil terminar la historia porque la lees, la relees, le das mil vueltas y siempre piensas, ahora esto lo cambiaría, quizá este le haría esto, lo otro. Llega un momento en el que tienes que soltarla y que ya sean los demás los que la interpreten. Pues yo hasta aquí mantengo el diálogo breve con Marta, luego si hay alguna persona en el público que quiera hacer alguna pregunta puede hacerlo, pero creo que José Luis, bueno, además de su faceta de comunicador, siempre viene con la tarea hecha, con el libro leído y hace un análisis que además recibimos por primera vez aquí y siempre es una reacción genuina a lo que nos tiene que decir, así que os dejamos.